Hola, hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Bienvenidos a la clase de matemáticas, clase número 5. En esta clase seguiremos viendo el tema de ecuaciones. En la clase anterior, en la clase número 4, se trabajó el tema de la ecuación lineal. En primer lugar, se habló de lo que es una ecuación. ¿Ya? Em, la clase anterior no le hice ningún audio porque considero, y esto lo veo como un desafío personal, que usted, alumno, estudiante, puede ser capaz de entender todo lo que sale ahí escrito sin que alguien se lo explique. Si no lo entiende, me pregunta y no hay ningún problema con que yo le explique. Entonces, retomando las ideas, vamos a conectar las dos clases anteriores en la clase de hoy, la clase número 5. Perdón, no las dos clases anteriores, la clase de anterior y la clase de ahora, porque son parte de la misma cosa, del mismo fenómeno que son las ecuaciones. Entonces, en primer lugar, de la clase anterior, ¿qué es lo que se habló? Primero, ¿qué es una ecuación? Sale ahí, si usted revisa el PDF, sale al principio, definición 1 dice. Se llama ecuación una igualdad que presenta incógnitas y que es verdadera solo para algunos valores de la incógnita. Eso es lo que dice, literal. Una ecuación, a grandes rasgos, es una búsqueda. ¿Sí? Es como un... Es una propiedad matemática, por así decirlo. Es como algo que se cumple para ciertos valores de alguna cosa que tú tienes que buscar. En general esa cosa se anota con la X. ¿Sí? Eso es como... ¿cómo decirlo? Léxico matemático. De hecho tiene toda una historia. Hay fundamentos históricos de por qué se anota con una X. Y hay... es como un cuento que se cuenta recurrentemente. Si lo ve en YouTube le va a aparecer. ¿Por qué la incógnita es X en matemáticas? Entonces en general se anota con la letra X como el objeto que queremos despejar, ¿sí? Es el objeto que estamos buscando. Entonces ahí de hecho aparecen ejemplos así como 3x más 5 igual menos 10, x al cubo igual 1, etc. Y bueno, después da todo un tema que es la ecuación lineal. La ecuación lineal es un tipo de ecuación muy especial. Es un tipo de ecuación que es básicamente la ecuación más simple que uno puede pensar. La ecuación más simple que uno puede pensar es algo del estilo 2x más 1 igual 0, no sé, una cosa así. Donde la incógnita va multiplicada con algún número, o quizás con simplemente el 1, va a aparecer un 1, la x solita, y aparece como sumándose otro número al lado, una cosa así, igual a otra cosa. Como todos los ejercicios y ejemplos y cosas que le aparecen ahí, ejemplos de los ejercicios para resolver ustedes, son puras ecuaciones lineales, ¿sí? Porque la incógnita aparece o aparece sola o aparece multiplicada por un número. Nada más. Por ejemplo, vamos a ver que en la clase de hoy pueden aparecer ecuaciones con que la x tenga otra cosa. Por ejemplo, la x esté al cuadrado, la x esté al cubo, la x esté algo elevado a alguna potencia. En general, la x tenga, no sé, un coseno, tenga un logaritmo. Eso ya deja de ser una ecuación lineal, ¿ya? Entonces la ecuación lineal es como el tipo de ecuación más simple que uno puede pensar. Por eso se parte con ella. Y acá, por ejemplo, si usted revisa el apunte, lo que se le pide es como que sepa despejar variables. Que sepa distribuir términos, despejar letras, reemplazar valores. Y algunas cosas que son como... ¿cómo decirlo? Como basales. Basales en el sentido algebraico nada más. Me refiero a que en términos teóricos no hay mucho que estudiarle a una ecuación lineal, ¿ya? Lo que sí vale la pena mencionar de la ecuación lineal es que cae dentro de una categoría de ecuaciones, que son las que mencioné, cuando tienes una incógnita elevado a
en este caso la ecuación lineal aparece la incógnita solita, es decir, que está como que tiene un número arriba que es un exponente elevado a 1, ¿sí? Cuando la ecuación tiene un exponente de grado mayor, es decir, por ejemplo, aparece un x cuadrado o aparece un x al cubo, ya no es una ecuación lineal. Sin embargo, si preserva la característica de solamente potencias de x, es decir, que no aparecen, no sé, raíces cuadradas, logaritmo, qué sé yo, seno, coseno, tangente y cosas mucho más complicadas. Si no aparecen esas cosas complicadas y solo aparecen potencias de x, multiplicadas por numeritos de repente, se llaman ecuaciones polinomiales. Ya ese es el nombre que recibe. Y las ecuaciones polinomiales son una familia de ecuaciones, donde la ecuación lineal es la primera ecuación polinomial, es la primera porque tiene grado 1. Recordemos que el grado de una ecuación es la potencia máxima con la que aparece la x, ¿sí? Entonces la ecuación lineal, la potencia máxima de la x es 1. Luego viene otra ecuación que es la que toca ver en esta clase, que se llama ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática, si usted se pasa ahora al PDF, clase número 5, ecuación cuadrática, dice definición 1. La ecuación cuadrática, la expresión ax cuadrado más bx más c igual 0, donde se llama ecuación cuadrática o segundo grado. Precisamente el nombre le dice segundo grado porque aparece una x elevado a 2, ¿sí? El grado es 2. Eso es una ecuación polinomial de grado 2, ¿vale? Y así puedo pensar, entonces, la ecuación lineal es la ecuación polinomial de grado 1, la ecuación cuadrática es la ecuación polinomial de grado 2, y así existe la ecuación polinomial de grado 3, la ecuación polinomial de grado 4, de grado 5, de grado 6, de grado 7, de grado 1000, de grado 10 millones, etc. ¿Vale? Esa es una familia de ecuaciones muy especiales, y por eso reciben ese apellido, ecuaciones polinomiales, y tienen muchísimo estudio en matemáticas, ¿sí? Tienen mucho propiedades muy interesantes. Entonces, desde lo más simple a lo más complejo, partimos con la ecuación lineal, y enseguida viene la ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado. ¿Qué símil hay entre estas dos ecuaciones? Primero que en la ecuación lineal es ax más b igual 0, luego se agrega un factor para obtener la ecuación cuadrática, aparece un x elevado a 2. Entonces ax cuadrado más bx más c igual 0. Tiene tres letras, a, b, c. La ecuación lineal tiene 2, que son a, b nomás. La ecuación de grado 3 va a tener 4 letras, a, b, c, d, y así. Esas letras, a, b o a, b, c, d, a, b, c, lo que sea, esas letras se llaman parámetros. ¿Ya? Ese es el nombre que reciben, se llaman parámetros. Y son los parámetros lo que definen una ecuación, ¿sí? Si yo reemplazo valores de la A, reemplazo valores de la B, reemplazo valores de la C, me va a dar una ecuación en particular, que es un tipo de ecuación cuadrática, ¿sí? Todas las ecuaciones cuadráticas, todas las ecuaciones cuadráticas se anotan de esa manera. Ax cuadrado más bx más c igual a 0. Donde a, b y c son números que se llaman parámetros. Y por supuesto la letra A no puede ser 0, que es lo que dice ahí. ¿Ya? Ahora, como bien dice a continuación, la ecuación cuadrática tiene una solución, tiene una fórmula, ¿sí? Y la que le presentan ahí es una fórmula que a uno se le enseñan en el liceo, en el colegio. Que espero que ya lo tenga más o menos, no sé si de memoria, pero más o menos familiarizada, que es la que aparece ahí. X igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido por 2a. Esa cuestión para mí es ya un poema, así como que ya me lo sé de memoria, es como una canción que uno se la aprende a un cierto, incluso a un ritmo mental así, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, la verdad, todo eso. Esa fórmula es una fórmula que, bueno, como todas las fórmulas en ciencia y en matemática, en física, en química, no vienen de la nada, a alguien se le ocurrió, alguien la descubrió en algún momento de la historia. Esa fórmula se debe a varios personajes en la historia, en especial se debe a Cardano, que es un matemático italiano del siglo XV. Ya estamos pensando que la matemática que está aquí involucrada es desde ese año, del siglo XV.
16 como máximo. Y si se fija, bueno, ahí aparece en la observación de dónde nace la ecuación cuadrática. Esa es la explicación real, justificada matemáticamente, de dónde aparece la fórmula. ¿Por qué la fórmula es así? ¿Por qué funciona siempre? Eso que está ahí es el argumento. ¿Ya? Realmente si usted se pone a leerlo e intentar entenderlo, son puros trucos algebraicos. No es como una teoría que yo pueda explicarle así como, mire, tienen que entender estos conceptos, sino que son puros trucos, son como puras letras que aparecen, números mágicos, etc. Viene del ingenio del matemático de haberse dado cuenta de esto va por aquí, y juego y llegó a la fórmula, ¿sí? De hecho, eso así fue como lo descubrieron, cuando en la época de Cardano no tenían esta fórmula. ¿Cómo la descubrieron? Bueno, manipulando letras, ¿sí? Así como probando, ingeniándosela, llegaron. Y después quedó registrada la historia y ahora ustedes simplemente la usan. La ecuación lineal, en la clase anterior, la ecuación lineal, volvemos atrás, también tiene una fórmula, pero es una fórmula que es inmediata, es muy simple. Si la ecuación es ax más b igual 0, la fórmula es simplemente algo muy simple que es menos b partido por a. Nada más, ni más ni menos. La ecuación cuadrática, por otro lado, tiene una fórmula que es mucho más complicada, que aparece una raíz cuadrada, le aparece unos cuadrados, menos 4ac, etc. Es mucho más compleja. Y si se lo pregunta, lo mismo, existe una fórmula para la ecuación de grado 3. Existe una fórmula, también es de Cardano, de hecho, de años posteriores. Y así también existe una fórmula para la ecuación de grado 4, ¿sí? Que también lo buscaban los matemáticos del Renacimiento. Estaban muy interesados en saber esas fórmulas. Porque saber la fórmula realmente es muy conveniente. Y resuelve un montón de ecuaciones, que resuelve un montón de problemas en la vida así como cotidiana, real de las ciencias, que no se podían haber hecho sin esas fórmulas. Y así, bueno, esto ya es por curiosidad. En realidad es que el problema fue zanjado en el siglo XIX. En el siglo XIX se zanjó cuáles son las fórmulas en general para las ecuaciones polinomiales. ¿Sí? Acá está viendo usted que para la ecuación polinomial de grado 1 existe una fórmula, para la de grado 2 también, la de grado 3 también, la de grado 4 también. Y estos matemáticos en el siglo XIX descubrieron que, esto es un gran teorema de la matemática moderna, que las ecuaciones polinomiales de grado 5 en adelante no tienen fórmula. Simplemente no la tienen. No existe ninguna fórmula general para ecuaciones de grado 5 o superior. Eso es un gran teorema. Entonces, bueno, ¿por qué le cuento todo esto? Para que se entienda que estas dos ecuaciones forman parte de una familia que realmente es muy importante y ha sido muy estudiada durante la historia de las matemáticas. Entonces, si empezamos a analizar ahora como las componentes y las partes de la ecuación cuadrática, ¿cómo se aborda una ecuación cuadrática? Bueno, para intentar resolver una ecuación cuadrática, realmente hay dos grandes formas, ¿sí? Hay dos grandes maneras. La primera de ellas es ocupar esta fórmula. Esta fórmula le va a servir para cualquier ecuación cuadrática. Independiente si es muy fácil, si es muy complicada, si es muy fea, tiene muchos términos, no importa, le va a servir esta ecuación cuadrática. Perdón, esta fórmula. La fórmula le sirve para cualquier ecuación cuadrática. Pero hay algunas ecuaciones cuadráticas que son mucho más fáciles y usted no necesita aplicar esta fórmula. De hecho, con la fórmula le sale más largo. Y cuando no es necesario aplicar esta fórmula es porque uno puede factorizar rápidamente. ¿Sí? Y esos son trucos de buscar como qué número multiplicado por otro me da este y si lo sumo me da este otro, etc. Vamos a ver ejercicios de dónde aplicar esa idea, ¿sí? Esa idea, cómo aplicar esa idea de la factorización para poder resolver ecuaciones cuadráticas. Ahora, entonces eso, hay dos maneras de resolver ecuaciones cuadráticas.
¿Ya? La fórmula es infalible, le va a servir siempre. Y esto de factorizar sirve en algunos casos en que es más fácil y es más rápido, pero no siempre es conveniente, de hecho. Y una observación que tiene que tener muy en claro es que, como me aparece x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, partido todo eso por 2a, como me aparece una raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, las raíces cuadradas, lo que sea que vaya dentro de una raíz cuadrada, lo que sea que usted coloque dentro de una raíz cuadrada, siempre tiene que ser positivo. Porque en el mundo que usted conoce de los números reales, no se puede concebir, no existe, no está definido una raíz cuadrada de un número que no sea positivo, que sea negativo. Raíz cuadrada de menos 3, raíz cuadrada de menos 10, ¿sí? Eso no está permitido, no se puede. Entonces, sea lo que sea que usted le aparezca dentro de una raíz cuadrada, tiene que ser mayor o igual que 0, sí o sí. Y por eso en este caso, como le aparece b cuadrado menos 4ac, ese número, b cuadrado menos 4ac, tiene que ser siempre mayor o igual que 0. ¿Qué es lo que aparece ahí abajo? Dice, si usted lee la fórmula de todo este desarrollo algebraico gigante, dice, donde necesitamos que b cuadrado menos 4ac tiene que ser mayor o igual que 0. Tiene que ser así, ¿ya? Si no es así, esto es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa cuando no es así? Ahora, este numerito, b cuadrado menos 4c, eso es un número, ¿sí? Porque a, b y c son letras que en términos concretos son números. Estos parámetros son números. Entonces b cuadrado menos 4c es un número, nada más que eso. Y tiene un nombre especial, se le llama discriminante, como dice ahí. Y se anota con el símbolo delta, que es un triangulito. ¿Ya? Entonces b cuadrado menos 4ac, como a usted le sonará de sus conocimientos matemáticos previos, se llama discriminante. Es el discriminante de la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y este discriminante, este triangulito, tiene varias propiedades muy interesantes, y entre ellas tiene esta propiedad que se presenta aquí a continuación, que es muy útil, muchísimo, muy muy útil, que depende del signo del discriminante. Si es que la ecuación tiene soluciones o no, ¿sí? O no tiene ninguna, o tiene una, o tiene dos. Todo eso lo ve un numerito especial que se llama discriminante. Realmente es un numerito mágico, o sea, como que tú tienes una ecuación cualquiera, extraes un número, y con ese número tú le ves el signo. Y ese signo te entrega información. Es como una máquina desde una ecuación hace un proceso y obtiene si es que algo tiene o no tiene soluciones sin la necesidad de resolverla. Simplemente viendo el signo de este número, tú vas a saber si es que tiene soluciones o no. Y entonces ahí ven las tres situaciones, como bien se menciona ahí. Cuando el discriminante es positivo, es decir, estrictamente mayor que 0, es decir, la ecuación tiene dos soluciones reales distintas, que son las que salen ahí. Cuando en la parte del más menos, me quedo con un más y me quedo con un menos. Esas son las dos soluciones distintas. Luego, si el discriminante es exactamente igual a 0, es porque la ecuación tiene una sola solución. Hay soluciones y hay una sola, más precisamente. Y la ecuación, la solución va a ser la que sale ahí, que es menos b partido 2a. Y por último, si es que el discriminante es estrictamente menor que 0, es decir, que es un número negativo, en esa situación, que es lo que le mencionaba yo, que le va a aparecer dentro de la raíz cuadrada un número negativo. Entonces eso no puede ser, ¿sí? Vuelvo a decir lo mismo. La raíz cuadrada de un número negativo no está definida. Entonces, si es que el discriminante le llega a dar negativo, le va a aparecer naturalmente entonces una raíz cuadrada de un número negativo. Entonces eso no puede ser. Es decir, que no hay soluciones, ¿sí? No se puede concebir eso. Por lo tanto, no hay soluciones. Esa es la conclusión. Entonces depende del signo, si es que es mayor que 0, si es que es igual a 0, o si es que es menor que 0, si es que hay dos soluciones, una o ninguna.
Bien, sin tener la necesidad de resolver la ecuación. O sea, eso es lo útil. Sin saber resolver la ecuación, yo sé que la ecuación va a tener una, dos soluciones o ninguna. Y la ecuación cuadrática, que es una ecuación de grado 2, tiene siempre a lo más dos soluciones. No puede tener más de dos. Como bien dice ahí, o tiene 0, o tiene 1, o tiene 2. No puede ser que una ecuación cuadrática tenga 3 soluciones, por ejemplo. O tenga 4, o tenga 5, o tenga 10. No puede ser. No se puede. Así todo, por ejemplo, una ecuación de grado 1 tiene una solución. La ecuación de grado 2 tiene a lo más 2 soluciones. La ecuación de grado 3 tiene a lo más 3 soluciones. La ecuación de grado 4 tiene a lo más 4 soluciones. Así funciona esta cosa. Eso, si se lo pregunta por qué es cierto, es un teorema muy importante en matemática que se llama teorema fundamental del álgebra. Ya no vamos a entrar en esos detalles, pero está todo bien argumentado por qué eso es cierto. Bien, vamos con el ejemplo que está a continuación. Ejemplo número 1. Acá le muestran cómo resolver estos ejemplos y finalmente, al final del PDF se ven unos ejercicios. Yo le voy a mostrar a mano alzada, luego con mi cuadernito vamos a resolver juntos uno de estos. Y el resto le va a quedar a usted para que practique. Que se dé el tiempo de ejercitar. Porque realmente vuelvo a mencionarle lo mismo que ya le dije en una clase. Para que usted aprenda matemáticas, tiene que hacer matemáticas, ¿ya? Tiene que hacerlo. No va a aprender mirando, ¿ya? Tiene que hacer matemáticas. Es como lo mismo que aprender a manejar un auto. Como que no puede manejar un auto sin lanzarse a manejar un auto, ¿sí? Es lo mismo. Tiene que hacerlo. Mirando no va a aprender. Entonces tiene que darse el tiempo de ejercitar. ¿Vale? Listo, ahora sí, vámonos con el ejemplo 1. Entonces, ¿qué dice el ejemplo 1? Determina el conjunto solución de cada caso aplicando la fórmula. Ya. Ítem A. X cuadrado más 3x menos 10 igual 0. Le da la solución. Aquí le da la solución de cómo se hace. ¿Qué es lo que hay que hacer primero entonces? Primero, me aseguro yo si es que hay o no hay solución. ¿Ya? Y para eso se calcula el discriminante. Que es lo que hace acá al principio, se da cuenta. Calcula el triangulito. El triangulito, recordemos que es b cuadrado menos 4ac. Entonces, usted identifica quién es a, quién es b y quién es c. En esta ecuación, a vale 1, b vale 3 y c vale menos 10. ¿Sí? Entonces lo reemplaza en la fórmula del triangulito. B cuadrado es 3 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 10. Ahí dice C, D o T, se equivocaron en tipear. En realidad es una multiplicación nada más. Es 4 por 1 por menos 10. ¿Ya? Entonces si hace el calculito le va a aparecer que el triángulo vale 49. Es decir que como es positivo, tiene signo más, necesariamente, por lo que vimos recién, hay dos soluciones distintas, reales. Y si usted calcula las soluciones a mano, las calcula, reemplaza con la fórmula, le va a aparecer que menos 3 más menos raíz cuadrada de 49 partido por 2. Es decir, bueno, si usted saca las cuentas, raíz cuadrada de 49 es 7, etcétera, etcétera, hace toda la algebrita, le va a aparecer que la primera solución es 2 y la segunda solución es menos 5. ¿Ya? Ahí tiene las dos soluciones distintas. Así, bueno, ahí escribe al final. Así, esa S es el conjunto solución. ¿Ya? El conjunto solución es el conjunto formado por las soluciones de la ecuación. El conjunto solución está formado por los elementos 2 y menos 5. Listo. Eso es todo. Entonces, recapitulamos. Primero usted se asegura que la ecuación tiene o no soluciones. Tiene que saberlo. Y una vez que usted sepa eso, me dice cuáles son. ¿Sí? Si es que hay una, la escribe. Si es que hay dos, la escribe. Y si es que no hay ninguna, me asegura y me dice, bueno, no hay ninguna. ¿Ya? Esto no se puede resolver. Entonces, por ejemplo, en el siguiente ejemplo, en el ítem B, esa ecuación,
4x cuadrado más 4x más 1 igual 0, si usted calcula el discriminante le va a aparecer que vale 0. Y por lo tanto solo hay una ecuación real. Perdón, una solución. Estoy confundiendo las palabras, discúlpenme. Una solución real. ¿Ya? Solución. Y la solución de la ecuación se calcula fácilmente con la misma formulita, es menos un medio. Así como dice bien ahí, el conjunto S, conjunto solución, es el conjunto formado por un único elemento que es el menos un medio. Y finalmente en el ítem C se da una ecuación que es la x cuadrado más x más c, perdón, más 1 igual 0, cuyo discriminante es negativo, le va a dar menos 3. Por lo tanto no tiene ninguna solución. ¿Cómo anotamos eso matemáticamente más ordenado, más formal? Decimos que el conjunto solución S es vacío. ¿Sí? Ese es el simbolito del vacío. Es como un óvalo con una raya oblicua, ¿sí? Como tachado, un 0 tachado. O una O tachada, ¿ya? El conjunto solución vacío. El conjunto vacío es el conjunto que no tiene nada, ¿sí? Es vacío. No hay nada. Entonces no hay solución. Es lo mismo. ¿Vale? ¿Listo? Luego ahí le da un ejemplo que le dice resolver un problema. Ya esto es un problema de planteo en el cual usted tiene que craneárselo. Está resuelto, ahí está todo resuelto. Dice la suma de los cuadrados de números naturales consecutivos es 313. ¿Cuáles son los números? Bueno, usted tiene que plantear la fórmula, que ahí está bien planteada el problema, y luego que usted plantea el problema, le va a resultar en una ecuación, que es en este caso x cuadrado más x más 1 al cuadrado, todo es igual a 313. Luego usted tiene que resolver la ecuación, ¿ya? Primero plantear el problema, que es muy importante que usted tiene que plantearlo bien. Una vez que usted lo plantea bien, eso ya es la mitad del ejercicio, lograr plantear bien un problema. Luego tiene que resolver lo que usted planteó, que en este caso es una ecuación cuadrática. Después que usted la resuelva, le va a entregar las soluciones que anda buscando. ¿Ya? Entonces tiene que hacer plantear bien el problema, luego resolver la ecuación. Le aparece una ecuación cuadrática, luego usted puede o bien factorizarla, como sale ahí, o bien con la fórmula. Ahí le muestra las dos formas, ¿sí? Con la factorización, mire, la ecuación cuadrática que quedó es x cuadrado más x menos 156 igual a 0. Esa es la ecuación cuadrática que queremos resolver. Entonces vamos a ver cada uno de los dos métodos así a la rápida. Método por factorización significa buscar dos números que al multiplicarlos me dé menos 156 y que al sumarlos me dé 1. ¿Sí? El menos 156 es el término en la ecuación que está solito. Y el 1 es el término que aparece en la ecuación multiplicando la variable x, ¿ya? No a la x cuadrado, a la x. Busca dos números, de nuevo, que multiplicados estén en 156 y sumados estén en 1. Entonces, si esto hace el cálculo, esos dos números son 13 y menos 12, ¿ya? Es decir que esta cosa, x cuadrado más x menos 156, se factoriza. Es decir, que como que se comprime en dos paréntesis, que son x menos 12 y x más 13. ¿Ya? Luego, si eso lo igualamos a 0, porque la ecuación la teníamos igualada a 0, es decir, ahora tenemos que igualar lo que está al lado derecho a 0, que es x menos 12 por x más 13 a 0. ¿Cuándo x menos 12 por x más 13 es 0? Bueno, tengo una multiplicación de dos objetos, ¿sí? Tengo una multiplicación del x menos 12 por el x más 13. Son dos objetos distintos que están multiplicados. Y tengo lo siguiente. Entonces tengo multiplicado un objeto por otro igual a 0. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo la multiplicación de dos números me da 0? Piense eso. ¿Cuándo la multiplicación de dos números me da 0? Necesariamente la respuesta a esa pregunta no puede ser otra que cuando al menos uno de los dos números sea 0, ¿ya? O bien el primer es 0, o bien el segundo es 0, o bien los dos son ceros, ¿sí? Pero no puede ser que ninguno de ellos sea 0.
Porque si ninguno de ellos es 0, la multiplicación de dos números que no son nulos me da algo que no es 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, que o bien x menos 12 es 0, o bien x más 13 es 0. ¿Ya? Vámonos por cada caso. Si es que x menos 12 es 0, esto significa que x tiene que valer 12. ¿Sí? Resuelva la ecuación lineal entonces x menos 12 igual 0. Eso significa que x tiene que valer 12. Y lo mismo con la otra. También es posible que x más 13 sea 0. Entonces en ese caso la solución va a ser x igual a menos 13. ¿Ya? Entonces las dos soluciones posibles de esa ecuación son 12 y menos 13. Ambos resuelven la ecuación que ando buscando. Sin embargo, el ejercicio no termina ahí porque el enunciado del ejercicio le dice que los números tienen que ser naturales. Son dos números naturales consecutivos. Recordemos que los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etc. Para adelante. Entonces, de esos dos números que yo obtuve, que eran el 12 y el menos 13, el 12 es efectivamente un número natural, pero el menos 13 no lo es. Por lo tanto, lo descarto de inmediato. Entonces, la única solución de la ecuación que estando buscando es 12. Y entonces respondo a la pregunta. La suma de 2 cuadrados es 313. La pregunta era, ¿cuáles son los números? Los números, finalmente, los números son 12 y 13. ¿Ya? Esa es la respuesta final. Y ahora, luego le muestra la fórmula, el método con la fórmula. El método con la fórmula es, vuelvo hacia atrás, vuelvo a la ecuación original, que es x cuadrado más x menos 156 igual 0, y llego y chanto la fórmula de Cardano. Ya, llego y chanto la fórmula, y con la formulita le va a dar lo mismo, le va a dar 12 y menos 13, lo mismo, y entonces descarto el menos 13 porque no es natural. Ahí el procedimiento es exactamente igual, la línea lógica es la misma. Y la respuesta final, por supuesto que tiene que calzar entre los dos métodos distintos. ¿Sí? Le va a dar la misma respuesta, que es 12 y 13. Bien. Entonces, dicho eso, luego vienen ejercicios. Ejercicios que a usted le toca resolver por su cuenta. Le voy a mostrar, voy a hacer yo un par de ellos. Y el resto le va a quedar a usted de ejercicio para que practique. ¿Ya? Entonces vamos a ver eso ahora. Tengo un paréntesis muy breve de que comentar. Un paréntesis muy breve. Esto es como un comentario. No sé si sabe usted por qué a la ecuación de grado 1 se le llama lineal. A la ecuación de grado 2 se le llama cuadrática porque al grado 2 se le dice cuadrado, sí, eso está claro. Y al grado 3 se le llama cubo. Entonces a la ecuación de grado 3 se le llama ecuación cúbica. A la ecuación de grado 2 se le llama cuadrática. Pero ¿por qué a la ecuación de grado 1 se le llama lineal? Eso es porque las ecuaciones de grado 1, que son ax más b igual 0, esas ecuaciones definen una línea. ¿Sí? ¿Qué es lo que se entiende matemáticamente por una línea? Es realmente una recta. ¿Ya? Eso es un tema que vamos a ver más adelante, que es qué son las rectas y la ecuación de la recta. Yo creo que le suena ese concepto del liceo, del colegio, la ecuación de la recta. La pendiente de una recta, etc. Se lo comento para lo que se viene después. ¿Ya? Entonces, como para que le quede ahí en su cabecita, la ecuación de grado 1 se llama lineal porque detrás de ella hay una línea. Más precisamente hay una recta. Bien, entonces vamos a ver, para intentar resolver alguno de estos ejercicios, les voy a mostrar solo dos realmente, de los que aparecen en el mismo PDF. Entonces, ejercicios, vamos a ver. Veamos el ítem 1, veamos cuál podríamos hacer, la C. ¿Ya? Vamos a hacer la C. Me parece conveniente hacer la C. Ya, aquí dice la C, lo voy a anotar. X
x más 2 al cuadrado, x más 5 más x por x más 2 al cubo igual a 0. Bien. ¿Qué pide el ejercicio realmente? Dice, resuelva las siguientes ecuaciones por factorización o usando la fórmula. La idea es que entonces usted despeje x de algún modo en esta ecuación. ¿Qué podemos hacer acá? Factorizar. Naturalmente lo mejor es factorizar. Fíjese que esto de aquí, esto que estoy subrayando, eso es un término. Y es x por x más 2 al cuadrado por x más 5. Todo eso es una cosa más, y este es el otro término. X por x más 2 al cubo. ¿Sí? Son dos objetos sumándose, me tiene que dar 0. ¿Qué tienen en común estos dos objetos? S y S, ¿qué tienen en común? Bueno, que en ambos hay una x solita, en ambos hay un x más 2, y acá hay un x más 5, pero acá no, entonces eso no es común. Entonces puedo factorizar. ¿Cómo factorizo? Bueno, puedo factorizar por x, porque ambos tienen una x, y puedo factorizar por x más 2, porque ambos tienen x más 2. Pero más encima, como este está al cuadrado y este está al cubo, puedo factorizar por este al cuadrado. ¿Sí? Entonces la factorización va a ser eso por un gran paréntesis de que ¿cuántas veces tengo que multiplicar este objeto para que me dé este de aquí? ¿Sí? ¿Y qué es lo que le falta a este para hacer este? Es x más 5. Y ahora, ¿qué es lo que le falta a este objeto para hacer este objeto? ¿Qué es lo que le falta? Tengo la x, tengo x más 2 al cuadrado, pero acá tengo un cubo, entonces más, por ese más, x más 2. Y esto es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué hacemos a continuación? Vale. Resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Ya lo que está afuera que lo vamos a dejar igual. X más 2 al cuadrado. Y acá el paréntesis. Tengo estos paréntesis pequeños, ni siquiera son necesarios ahora. ¿Sí? Entonces y puedo juntar todo con todo. Tengo 2x y un 7. Entonces el paréntesis adentro es 2x más 7. Igual a 0. ¿Ya? Y entonces, tal como le comenté hace un rato, tengo una multiplicación de 3 objetos y me da 0. La misma pregunta. ¿Cuándo la multiplicación de cosas me da 0? Necesariamente... ¡Ah! Se metió el gato. Bueno, disculpe la interrupción. Vuelvo. Necesariamente... como tengo 3 números multiplicándose, me tiene que dar igual a 0. Necesariamente o este 0, o este 0, o este 0, ¿sí? Para que una multiplicación de un montón de factores me dé 0 es porque cada uno de ellos tiene que ser 0. Ya. Entonces, como conclusión, eso es un símbolo de implicación matemática, se sigue que o x tiene que valer 0, o x más 2 al cuadrado tiene que valer 0, o 2x más 7 tiene que valer 0. ¿Ya? Tengo estas 3 posibilidades. ¿Qué es lo que falta ahora? Bueno, x igual 0 ya está listo. Esta es una solución posible. ¿Ya? Entonces, a esta ecuación original, una solución posible de inmediato es 0. 0 resuelve todo esto. ¿Ya? 0 es solución de la ecuación original. Y las otras soluciones van a ser las que se obtienen de aquí o de acá. ¿Ya? La pregunta entonces, ¿qué solución tiene esta? ¿Y qué solución tiene esta? ¿Qué solución tiene esta? ¿Qué número, si lo sumo más 2 y lo elevo al cuadrado, me da 0? ¿Qué número, si lo sumo más 2 y lo elevo al cuadrado, me da 0? ¿Qué número es esa gracia? ¿Qué número es esa gracia? Ningún otro que el menos 2. Ya, la solución de este de aquí es menos 2. Menos 2 más 2 es 0. Al cuadrado es 0. Listo. Y
Esta es una ecuación cuadrática, ¿sí? Esta es una ecuación cuadrática. Usted puede resolverla como de cualquier forma que se le ocurra resolver una ecuación cuadrática. La solución le va a dar única. Tiene discriminante igual a 0, de hecho. Y la solución es menos 2. Y esto de acá es una ecuación lineal. ¿Ya? Como, bueno, esto es muy simple. Tiro el 7 para allá, pasa restando. Tiro el 2 para abajo, pasa dividiendo. Entonces la solución de aquí es exactamente x igual a menos 7 medios. ¿Ya? Y ahí están las tres soluciones posibles de la ecuación que ando buscando. Entonces, finalmente, el conjunto solución de mi problema es 0, menos 2 y menos 7 medios. Y ahora compruebo con la respuesta que dice en el PDF y efectivamente esa es la respuesta final. Bien. Entonces, ahora... Bueno, los otros ejercicios se resuelven de la misma forma. O sea, usted tiene que ver cómo aplicar la fórmula, cómo resolver la algebrita que aparece ahí, ¿sí? Y así que vamos a pasar a un ejercicio que a mí me parece muy interesante que usted sepa resolver, que es el ejercicio 2. Porque este ejercicio requiere como cierto ingenio, ¿sí? Resolver el ejercicio 2. Este ejercicio no es mecánico de resolver una ecuación, sino que usted tiene que pensar. Tiene que pensar qué es lo que me están pidiendo y cómo lo logro encontrar. ¿Sí? ¿Qué dice? Calcula el valor de m sabiendo que x igual 3 es solución de la ecuación de segundo grado, esa que aparece ahí. X cuadrado menos mx más 27 igual 0. Ya. Mi incógnita entonces, ¿cuál es? A usted le presentan varias cosas, mire. Le presentan que lo que necesita encontrar es la m. ¿Sí? Usted necesita encontrar la m. Sabiendo que para esa ecuación hay un dato importante que es x igual 3 es solución. Eso es un dato importante. Entonces, si x igual 3 es solución, significa que en esta ecuación x cuadrado menos mx más 27 igual 0, si yo reemplazo x, si x lo reemplazo por el numerito que me dan, que es 3, necesariamente tiene que ocurrir que esto tiene que valer 0. ¿Ya? Entonces, lo reemplazo acá arriba, me va a aparecer ¿qué cosa? 3 al cuadrado menos m por 3 más 27 igual 0. Y entonces resuelvo esto, ¿sí? Porque la incógnita que a mí me piden es la m, fíjese. Acá hay dos letras, x y m, pero la x no es incógnita. La incógnita aquí, como uno tiende a pensar normalmente que la x es la incógnita, eso es lo interesante de acá. La x no es la incógnita, la m es la incógnita, ¿sí? De hecho, la x reemplaza un valor concreto porque te dicen que para x igual 3, esto tiene que valer 0, ¿ya? Para x igual 3, esto tiene que valer 0. Entonces, si tú lo reemplazas, esto tiene que ser igual a 0, porque es solución de la ecuación. Es la x, ¿ya? Y ahora con esto despejo la m. Trabajemos, entonces aparece 3 al cuadrado, que es 9. M por 3, 3m. Más 27. Igual 0. 9 más 27, ¿cuánto es? Paso este menos 3 para allá. Que le va a salir 9 más 27 son 36. Igual a 3m. Lo voy a dar vuelta. 3m igual 36. Paso dividiendo el 3 y m vale 12. Esa es la respuesta final. M igual 12. Ok, entonces es importante que acá le tenga muy presente que la incógnita no es la x, sino es la m. Y por favor no confunda lo que hay que hacer, qué es lo que hay que encontrar precisamente. Sabiendo que x igual 3, esto tiene que anularse y por lo tanto obtengo esta información. ¿Ya? Listo, vamos a quedar aquí. El resto, usted trate de resolver los ejercicios. Por favor, dése el tiempo de trabajar. Por favor, dése el tiempo de resolver por lo menos algunos de ellos.
Y si tiene dudas, ya sabes, me puede mandar un correo. Cualquier cosa yo se lo respondo. Nos vemos. Que estén muy bien. Chaito.